Hola wannabes, bienvenidos a un episodio más de su gustado podcast Un chango rumbo a la chamba, que como saben hacemos periódicamente. ¿Con qué periodo? Cada que se nos da la gana, mientras me transporto de mi casa a mi trabajo. Yo soy José Enrique Álvarez, bienvenidos. Hoy es lunes 12 de septiembre del 2016. Son las 3:30 de la tarde. Hoy tengo clase a partir de las 4. Cayó un aguacerazo impresionante en la mañana en Cancún, así que tenemos un ambiente con un sopor horrible. Hace calor y hay una gran humedad. El cielo está totalmente plomizo. Seguramente nos van a tocar unas horas, si no es que unos días más de lluvia. Pero bueno, just another day in the paradise, como diría Phil Collins. Así es vivir en el trópico, digo yo. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la educación, uno de mis temas predilectos y favoritos, y particularmente acerca del futuro de la educación, hacia dónde va el mundo de la educación. Al menos les voy a tratar de dar mi visión al respecto. El tema salió porque el fin de semana volví a repasé uno de mis videos educativos favoritos. El protagonista es un señor de origen indio llamado Sugata Mitra. Él es el creador de un proyecto que se llama Hole in the Wall, el agujero en la pared. Y el video en cuestión del que les estoy hablando se llama La escuela en la nube. Ya tiene algunos años. Y quiero rescatar algunas ideas interesantes de ese video. En el inicio, Sugata Mitra dice algo que para mucha gente puede resultar sorprendente. Y es que la escuela, como la conocemos, la de siempre, la que para nosotros es la tradicional, en realidad es un invento bastante reciente. Él la sitúa con el nacimiento del último de los grandes imperios, el Imperio Británico. Y particularmente dice que los británicos la hicieron con una finalidad, un propósito muy específico. Parafraseándole palabra más, palabra menos, él nos dice: imagínense tratar de gobernar el mundo, pero un mundo en el que la información viaja en barco, escrita en papel, manuscrita, es decir, escrita a mano, y a la escala global en que nos encontramos en la actualidad. Como imperio, el Imperio Británico fue uno de los más extensos en territorio en cuanto a qué tan esparcido estaba. Dice que los ingenieros británicos, para solucionar este problema, desarrollaron un gran invento, que es la máquina administrativa burocrática. Pero para que esta máquina pudiera contar con las personas necesarias, tuvieron que montar una segunda máquina, y esa máquina es la escuela como la conocemos. Es decir, la escuela es una fábrica de refacciones, en este caso de refacciones humanas, que se van a ocupar en la máquina administrativa burocrática que permite controlar un imperio bajo la premisa de texto manuscrito viajando en barco. Una de las características fundamentales de esas refacciones es que tienen que ser tan iguales como sea posible, de tal manera que tú puedas intercambiar a las personas y casi de manera inmediata estén listas para operar, y que este intercambio lo puedas realizar en cualquier parte del mundo. Y si nos paramos a pensarlo, tiene mucho sentido y nos habla mucho acerca de las características que tiene la escuela. Sir Ken Robinson, otro investigador en educación y en temas de innovación y de creatividad, lo menciona de una manera distinta. Él dice que nuestras escuelas están hechas a imagen y semejanza de las fábricas victorianas. Producimos
a los estudiantes, a los niños por lotes, es decir, hay una fecha de inicio y una fecha de finalización. Para armar esos lotes que llamamos cursos, promociones o grados, utilizamos la edad de los niños, agrupados en periodos de hasta un año. Al igual que en las fábricas, la entrada y la salida está marcada por un timbre, y con el afán de que sean lo más parecidos posibles, los uniformamos. De ahí el uso extendido de los uniformes en la escuela. ¿Saben qué es lo más llamativo de esto? Que si ustedes tomaran a un filósofo griego o tomaran a un habitante del Imperio Romano, un ciudadano romano, o tomaran a un escolástico medieval, probablemente ninguno de ellos reconociera esto como su concepto de la escuela. Todos los niños uniformados, vestidos igual, sentados en filas y en columnas, con la atención fija en un solo punto, que es el frente, donde se encuentra un mecanismo de despliegue, el pizarrón, y una persona, el maestro, que es la que se encarga de la transmisión del conocimiento. Pero como el propio Sugata Mitra señala, este sistema funcionó magníficamente. Esa máquina administrativa burocrática funcionó muy bien, bajo muy buen control durante mucho tiempo, y nunca estuvo escasa de partes, de refacciones para poder trabajar con ella. El problema es que el contexto, la realidad, cambió. Cambió por muchas razones. Los viajes hoy en día ya no se realizan en barco de vela. La mayoría de ellas se realizan en motores de combustión interna, y cuando son a gran distancia, a través del uso de jets. Prácticamente cualquier parte del mundo está a unas 18 horas de tiempo de donde tú quieras salir. Por otro lado, muy poco se escribe ya a mano. Primero las máquinas de escribir, después los teletipos y por último las computadoras y las impresoras han venido a reemplazar el texto manuscrito por el texto tipográfico. La necesidad que tenían aquellos antiguos empleados de conocer las operaciones aritméticas básicas, dominarlas, se debía a que no contaban con un instrumento de cálculo omnipresente al cual pudieran recurrir a un costo económico. Por lo tanto, se insistía mucho en la necesidad de que se aprendieran a sumar, restar, multiplicar y dividir, a manejar fracciones, algún otro tipo de operaciones, todo de memoria y tratando de tener la menor cantidad de fallos posibles. Y un último elemento, no por ser el último menos importante, se sometía a estas personas en el sistema educativo a un cierto nivel de estrés o de miedo. Los exámenes, las pruebas. Mi madre todavía platica que a ella en la escuela, para enseñarle las tablas de multiplicar, le ponían los dedos juntos y la maestra preguntaba al mismo tiempo que descargaba un reglazo sobre la punta de los dedos. Y Mitra explica el porqué de esto. Esas personas tenían que poder operar de forma casi automática en condiciones como las que tenían en una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Es decir, necesitaban ser capaces de operar con prácticamente todas las partes del cerebro desconectadas por el miedo. Así que la escuela era un lugar pensado para ser intimidante. Hasta aquí cómo eran las cosas, pero como decíamos, el jet revoluciona las distancias y los tiempos. Las máquinas de escribir y las computadoras, los teléfonos celulares, revolucionan completamente la comunicación, y entonces las principales habilidades, las principales competencias que se buscaba que formara la antigua escuela, en realidad han quedado prácticamente obsoletas. Hoy en día casi toda la información escrita que manejamos la hacemos a través de un teclado, y en poco tiempo más es posible que se vea reemplazado por sistemas de dictado automático, lo que ahora llamamos speech to text. Por otro lado, las operaciones aritméticas ya nadie las realiza a mano. Las calculadoras son ubicuas, su costo es muy económico, su precisión y su tiempo de respuesta mucho mayores que las de cualquier ser humano. En la precisión, el tiempo de respuesta mucho menor, claramente. Por lo tanto, todas
todas las competencias que se buscaba crear prácticamente están obsoletas. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa máquina productora de burócratas capaces de encontrar trabajo en un sistema tradicional? El sistema está colapsando. La posibilidad que tiene hoy en día una persona de ingresar a un trabajo y permanecer en ese trabajo hasta su fecha de jubilación es prácticamente nula. De hecho, esos trabajos se están reinventando constantemente, se están creando nuevas profesiones, nuevos oficios que no existían inicialmente. ¿Quién me iba a decir a mí en 1993, cuando nació la internet, que iba a existir un puesto como webmaster? O por ejemplo, ¿quién le iba a decir a un diseñador gráfico que iba a hacer a un lado por completo el papel y prácticamente todo su trabajo iba a ser digital? O a un psicólogo o a un sociólogo que se iba a dedicar a ver lo que pasaba en redes sociales. Las profesiones están creándose con un dinamismo mucho mayor y las probabilidades de permanecer en la misma durante un periodo largo de tiempo son muy bajas. Por lo tanto, todo el contexto que rodea a la educación ha cambiado. Paradójicamente, no así las métricas que utilizamos para ver si la educación es exitosa. La mayoría de las pruebas, y en ella incluyo nuestra prueba enlace o la prueba PISA internacional, se basan en medir todavía estos elementos principales de los que hemos venido hablando y que en buena medida han resultado o están resultando ser obsoletos. Se necesita, por tanto, una renovación del sistema educativo, pero como pasa con todos los sistemas altamente arraigados, hay férrea oposición por parte de muchos de los actores que están presentes y un gran miedo de que la decisión que se tome no sea la decisión correcta, la decisión adecuada. Es decir, todo el mundo parece estar más o menos de acuerdo en que se necesita un cambio, pero no en qué profundidad y, lo que es más importante, no hacia dónde. Por ejemplo, ¿inscribiríamos a nuestros hijos en una primaria donde ya no se enseñe a escribir a mano, donde se desaparezca la caligrafía? ¿Los inscribiríamos en una primaria donde ya no se enseñen las tablas de multiplicar, donde toda la aritmética básica se deje en manos de computadoras? ¿Aceptaríamos que se les dé entrenamiento en esas computadoras en lugar de dárselo en el manejo básico de los quebrados o de las tablas de multiplicar? Y si quitáramos todo eso, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Esas son algunas de las preguntas fundamentales que están sobre la mesa en estos momentos. Pero además hay algunas otras situaciones. Si nos vamos ya no a la educación básica, a la primaria, si nos vamos a la secundaria, a la preparatoria, a la carrera universitaria, hay una necesidad de articular lo que ahí se enseña con los puestos de trabajo existentes, pero sobre todo con la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo. Los conceptos de emprendimiento o emprendedurismo, como le llaman alguna vez, aunque sea un barbarismo tremendo el término. ¿Cómo se enseña eso en la escuela? Es más, ¿es posible enseñarlo en la escuela? Otro elemento importante, que ya lo puso sobre la mesa la UNESCO en un estudio que llaman La educación encierra un tesoro, es: necesitamos algunos pilares básicos. Ellos hablan al menos de 3 importantes. Desde luego el saber, o sea, los conocimientos, pero también saber hacer, las habilidades, y saber ser, las actitudes y valores. Hay quien agrega un cuarto pilar, que es saber ser para y con los demás, es decir, la cuestión social, de trabajo en equipo, y después le han agregado algunas otras cuestiones como el enfoque ambiental, etc. Pero esos pilares, nuevamente, pueden enseñarse en un sistema educativo formal. ¿Es posible enseñar actitudes y valores? ¿Es posible enseñarlos con las técnicas de clase que hemos utilizado hasta ahora? ¿Hay mecanismos confiables para poder medir que lo estamos haciendo adecuadamente? Y además, la UNESCO señala la importancia de cambiar esta visión que tenemos de que la educación es algo que ocurre hasta cierta edad, y una vez que te gradúas, una vez que sales, la dejas. Ellos dicen que ahora hay que pensar en
una vida orientada a la educación, constantemente estar estudiando. Esto aunado con que muchas personas necesitan estudiar y trabajar, y que además, por influencia de todos los cambios provenientes del mundo de las telecomunicaciones, las personas pretenden estudiar y trabajar en diferentes ubicaciones, en diferentes momentos y mediados por tecnología. Como podrán ustedes darse cuenta, el panorama es extremadamente complejo. Apostamos por la educación a distancia, encarnada en términos como el e-learning, es decir, nos dedicamos a montar cursos en línea y que la gente estudie por su cuenta. Las medidas realizadas en los llamados MOOC, Massive Online Open Courses, o cursos abiertos masivos en línea, demuestran que 9 de cada 10 de los que lo comienzan no lo terminan. Parece ser que la educación en línea pura no da la retroalimentación, la motivación que se necesita para continuar en ella. Unos pocos son los que su mente, su estructura, les permite eso, su disciplina, podríamos decir. Apostamos entonces por el Blended Learning, una parte presencial, una parte virtual. ¿Cuál hacemos de un tipo y cuál hacemos de otra? ¿Qué mecanismos utilizamos para evaluarla? ¿Cómo evitamos que la gente haga trampa, que una persona haga el trabajo que le corresponde a otra? Toda la serie de trampas a las que estamos acostumbrados en el sistema presencial, porque al final de cuentas lo que la gente busca del sistema presencial es el papel, es el reconocimiento de que se ha logrado terminar ese proceso. Por otro lado, podemos observar, hasta en los países más desarrollados, una tendencia enorme a quedar desiertas las llamadas carreras de STEM. Seguramente han escuchado estas siglas, STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. La gente piensa que son carreras difíciles, parece ser que no somos naturalmente muy proclives al estudio de las matemáticas, pero además ven carreras de mucho esfuerzo con poco rendimiento. Es decir, te cuesta lo mismo obtener un título de ingeniero que un título de cualquier otra carrera, y al final de cuentas eso no se ve premiado socialmente, económicamente, de la forma en que ellos suponen que debiera de hacerse. El problema es que, al parecer, esas actividades, los STEM, son el motor económico de la mayor parte de los países. Entonces nos encontramos ante otra paradoja. ¿Cómo logramos que niños y jóvenes se entusiasmen en el estudio de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuando la tendencia es exactamente la contraria? Esto se puede pensar de otra manera en términos de: quitemos la palabra matemáticas y sustituyámoslo por alguna palabra que podría parecer un eufemismo. A mí particularmente me gusta el pensamiento cuantitativo. Y aquí retomo las ideas de Stephen Wolfram, el hermano de Conrad Wolfram, los fundadores del software Mathematica y del buscador Wolfram Alpha. Tiene una plática muy interesante en YouTube, en TED, donde él lo que dice es que tenemos que dejar de enseñar a la gente a hacer cálculos y empezarlas a enseñar realmente matemáticas. Y que de alguna manera las matemáticas, igual que toda disciplina, está compuesta de dos partes. Una parte que es la maquinaria, aquello que es un fin para lograr el medio, y el medio propiamente, que es tener una perspectiva cuantitativa del mundo. Él dice que saber matemáticas consiste básicamente en 4 cosas: hacer las preguntas correctas, traducir las preguntas correctas a un lenguaje matemático, usar las herramientas matemáticas, esta maquinaria matemática de la que hablamos, para llegar a un resultado, y después traducir ese resultado a la vida real. El planteamiento de Conrad es que de esos 4 puntos, en la actualidad los cursos de matemáticas se centran masivamente, extensamente en el punto 3 y en hacerlo completamente a mano. Es decir, los cursos de matemáticas son cursos para enseñar a calcular cosas a los estudiantes. Su propuesta es
reemplazar por tecnología el punto 3, es decir, meter computadoras en esa fase y concentrarnos en los puntos 1, 2 y 4. Otro elemento más que complica las cosas. Como pueden ustedes darse cuenta, la papeleta no es sencilla. Poner de acuerdo, consensar a tantas personas acerca de un tema tan complejo tampoco lo es. Máxime cuando siempre se puede argumentar que estamos hablando de personas y que cualquier experimento que salga mal puede acabar con la vida, con el futuro profesional de los mismos. Yo honestamente creo en la plasticidad del cerebro y pienso que cualquiera tiene la capacidad de reinventarse, pero que tengamos la capacidad no significa que tengamos el gusto o las ganas. Por lo pronto, lo que sí es notorio es que muy pocos de los profesionistas que están saliendo de nuestras aulas, puedo hablar de México, pero creo que la problemática en general es igual en todas partes, muy pocos de esos profesionistas tienen realmente las competencias que les permiten desenvolverse, que les permiten innovar, ya sea al exterior de una empresa, crear su propia empresa, lo que habitualmente se llama un emprendedor, o en su defecto al interior de una organización, convertirse en un motor de cambio, lo que ahora se conoce como un intrapreneur. El reto es absolutamente mayúsculo, mucho lo que está por conocerse, lo que está por investigarse, pero sobre todo mucho lo que necesita ponerse en práctica, experimentarse, cuantificar los resultados y después hacer un análisis cualitativo para entender por qué sí o por qué no funciona. Como es uno de mis temas favoritos y yo soy el dueño de este podcast, me voy a dedicar a hablar más o menos nutridamente de él en posteriores números. Por lo pronto ya estoy casi llegando a la chamba, así que este chango les deja por el día de hoy. Les agradezco el tiempo de haber visto y escuchado este podcast y nos escuchamos pronto. Saludos a todos. Dejen sus comentarios en YouTube, en Facebook, por favor. Gracias.